Hola amigos queridos. Mala reflexión de gallinero. Ayer estaba escuchando a mi amiga Carla y dijo algo increíble. Dijo, todo sucede por alguna razón. Y sentí que esa frase era como un clic, ¿no? Porque la realidad es que estamos acostumbrados a ver las consecuencias de las cosas y no entendemos las causas de las cosas, ¿no? Y nos tenemos que dar cuenta que los seres humanos siempre funcionamos, no los seres humanos, la existencia funciona por las razones. O sea, nosotros vamos comprendiendo las razones de las cosas y actuamos en consecuencia. Y ese entendimiento es donde tenemos que profundizar. Porque a medida que vamos evolucionando en la historia, si nosotros vemos desde el mono hasta ahora, esas razones fueron entendimiento, ¿no? Y que se fueron desplegando, porque era como que, bueno, entendíamos primitivamente la vida, la existencia como algo animal, ¿no? O sea, explicábamos, los indios explican que la Pachamama y que Dios es como un jaguar y que la creación vino la serpiente y generó los mares, ¿no? Entonces, desde esos razonamientos primitivos, después fuimos cambiando y entonces estaban los dioses, los egipcios era el sol, ¿no? Esa explicación de las razones es donde nosotros tenemos que apuntar, porque hasta ahora venimos cambiando esas explicaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que creíamos se demostraba que no era, ¿no? Cuando era el indio que pensaba que el jaguar había creado la tierra, bueno, en algún momento nos habremos dado cuenta que no fue el jaguar. Cuando creíamos, no sé, que era el sol, como los egipcios, en algún momento nos dimos cuenta que no era el sol. Cuando creíamos, no sé, los dioses de romanos o griegos de la mitología, que creían que había en el cielo, ¿no? el Olimpo, bueno, después también nos dimos cuenta que no era. Y así sucesivamente, ¿no? Después creamos a Dios, ¿no? O sea, creamos el concepto de un Dios y un diablo, y también se ha demostrado que tampoco era. El asunto es que eso demuestra que la evolución no demuestra un fallo, sino que demuestra la evolución. Vamos concibiendo algo y vamos probando y entendemos otra cosa que lo sustituye. Y para ir al grano, creo que ese punto es tan importante porque ahora, en la etapa actual, la vida nos está demandando una nueva comprensión de la realidad, una nueva forma de descubrir cuál es la razón de la existencia en esta época actual, porque ya los pensamientos religiosos que dominaron el medioevo hasta la revolución industrial funcionaban porque estaban basados en esta cosa del Dios y el diablo, del bien y el mal. Pero la evolución darwiniana, por así decirlo, demostró que Adán y Eva no existieron, sino que era bueno, una transformación, una mutación del mono hasta ahora. Entonces, ¿cuáles las nuevas razones? ¿Cuál es lo que podríamos hoy decir nuestro entendimiento? Que seguramente en un futuro va a ir evolucionando y va a cambiar, pero por lo menos para que la vida actual tenga un sentido, tendríamos que poder enunciar los nuevos entendimientos de qué es la existencia, ¿no? El entendimiento esto del Dios y el diablo y de primitivo ya, donde por ejemplo veíamos, como siempre digo yo, como el hombre, como la corona de la creación, y si hay algo que la modernidad, este mundo tecnológico y todo lo que hemos descubierto
en la ciencia nos ha traído es un entendimiento completamente diferente. Mirando el universo hasta donde el Hubble puede ver que es muchísimo, muchísimo, mirando para adentro, ¿no? El mundo subatómico, cuántico, por así decir, a través de los microscopios atómicos, ¿no? Hemos también descubierto que tanto para el fuera como para el adentro hay universos, y lo loco es que hasta dónde lo vemos, pero eso no es el límite. No está esta teoría del Big Bang como que la gran explosión, pero no sabemos lo que había antes, no tenemos la más idea porque todavía nuestro entendimiento, nuestras razones no han llegado a ese punto. Pero ¿hasta qué punto hemos llegado? Bueno, a comprender de que el ser humano no es la corona de la creación, que nosotros es urgente que para poder salvar la situación en la que nos metimos a prueba y error, es urgente un cambio de entendimiento donde nosotros nos reubiquemos en la naturaleza, nos reubiquemos, nos demos cuenta de este concepto fractal del universo, de que el todo y el uno es una sola unidad, ¿no? Como dice siempre mi maestro, que en el océano hay una gota, todo lo entendemos, pero que dentro de la gota hay un océano, muy pocos lo entienden. Este concepto fractal nos hace entender la vida de una manera tan universal y tan real. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos. Nosotros somos como esa gota y en el universo. Creemos que no tenemos esta concepción todavía medieval de creer de que la Tierra es el único planeta donde hay vida, ¿no? ¿Por qué? Porque concebimos la vida de la Tierra como biológica, como si fuera la única existencia, y en realidad no hay un planeta igual a otro, y todo está totalmente vivo. Claro, como tenemos una mirada absolutamente primitiva, entendemos como vida lo que vemos acá. Es normal, ¿no? Cuando se decía que el sol, los egipcios decían que el sol era Dios, ¿por qué? Porque era lo que veía como el dominante, salía y la vida empezaba, entonces decían, bueno, era el sol, era lo evidente. Pero hoy en día tenemos que ver más allá de lo evidente, ¿no? Estamos esta cosa increíble que ha descubierto la ciencia, que nosotros estuviéramos, no sé, 1 kilómetro más cerca del Sol, la biología que nosotros decimos la vida no existiría. Y esto es solo un punto. Hay infinitas manifestaciones de vida y todo es inteligente. Esta cosa omnipotente humana hay que transformarla urgentemente, porque si no nos bajamos de esta soberbia humana, vamos a terminar destruyendo este planeta, ¿no? Y pasaremos y vendrán otras cosas, ¿no? Como se sabe también de que el Sol en algunos miles de millones de años va a desaparecer porque se va a apagar, que la Tierra también, ¿no? O sea, pero todo esto nos tiene que reubicar. Es urgente una nueva comprensión de la realidad, donde nosotros pasemos a tomar nuestro lugar. Y nuestro lugar no es que porque entendamos el macrocosmo y el microcosmo, nosotros entonces pasamos de ser la corona de la creación a ser nada. No. Tenemos que entender que el universo es un todo sagrado, es un todo perfecto. Y si nosotros vamos entendiendo, como yo digo siempre, ¿no? Si vos evaluás en un examen, en un ciclo primario, con un examen de ingeniería aeroespacial, seguramente que va a ser como ridículo, pero el punto es la evolución, y estamos en una etapa donde tenemos que evolucionar, porque tenemos que dejar de estar como juzgando la realidad
con ese pensamiento de evaluar a un niño de primaria. Entonces siempre vivir descalificado. Vivimos descalificando y encima lo loco es que peleándonos entre nosotros, ¿no? O sea, la descalificación que hacemos se la adjudicamos siempre a algo. A los estos, a los otros, los de un lado, los del otro, los blancos, los negros, los rojos, los chinos, los americanos, ¿no? Y en realidad llegó el tiempo en que la ciencia nos da elementos y una nueva razón de ser, una nueva razón de que exista la existencia. Y nosotros somos solamente un engranaje. Es como decir, no sé, ves por dentro del cuerpo humano, hay montones de vida, las células, los glóbulos, ¿no? Y cada uno es una entidad inteligente. En el universo, cada planeta es una unidad inteligente, porque la inteligencia es la energía que sostiene todo. La inteligencia no es un dios como que diga Zeus o no sé, el Olimpo, ¿viste? No. Inteligencia es el ADN de la existencia. ¿Qué somos nosotros? Somos este cuerpo material habitado ¿por qué? Por la inteligencia. Y los animales igual, y los planetas igual, y el viento igual, ¿no? Esta concepción india de que todo era espíritu, tenían razón, pero ese espíritu no es un abstracto, es pura inteligencia. La realidad es que ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacían los maestros? Te decían, vas a meditar. ¿Qué es meditar? Meditar, cerrás los ojos, ¿no? Recién me vengo acá con mis gallinas a meditar. Y me di cuenta que, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo consciente de ser inteligencia. Soy una inteligencia dentro de un cuerpo. Y cuando vos vas adentro, es eso. Y no es solo el razonamiento, porque el razonamiento es como una computadora que te traduce lo que es la existencia, pero sostenido más profundamente es pura energía. Estamos entrando en el mundo cuántico, en la era cuántica, donde se demuestra que la energía es la que mueve a la materia, ¿no? Como se dice en el mundo cuántico, ¿no? Que es el observador que define el estado de la materia. ¿Qué es el observador? El observador es el espíritu, el observador es el alma, el observador es la inteligencia. Y estos nuevos pensamientos son tan importantes, porque todos los pensamientos con los que nuestros abuelos explicaban la realidad ya caducaron. Es como los ordenadores, las computadoras. Ya quedan 10 años y son obsoletas y ya no corren más. No corren programas, no te sirve para nada, ¿no? Una Commodore 64, que fue el primer ordenador que tuvimos, eso no te funciona y tenemos que darnos cuenta que de esa misma forma la concepción que tenemos de la razón que mueve las cosas tenemos que actualizarla y ese actualizar es lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que difundir, dejarnos. Es como decir, el medioevo ya pasó, Dios y el diablo, lo bueno y lo malo, y la corona de la creación ya pasó. Ahora es otra realidad. El mundo cuántico es pura concepción del infinito, donde vemos que la vida es infinita y se puede ya casi comprobar. Esta cosa que ven a través del microscopio atómico adentro del átomo y que dentro del átomo están más partículas más pequeñas y que ya se deduce esta cosa de la vibración, ¿no? Las fibras de vibraciones que están por dentro moviendo los átomos. Eso es un infinito para adentro, un infinito para afuera y nos tenemos que ubicar porque nosotros somos también como la fractalidad, nosotros somos un infinito dentro del infinito y eso es maravilloso. Entonces nos saca de esta cosa mesiánica
que tenemos de mejores y peores. Estamos teniendo una cultura totalmente equivocada, una cultura donde hacemos mejores y peores, donde no nos damos cuenta y todos compiten y en realidad es uno que gana y todos que pierden. Vivimos en una sociedad armada de esa forma, en lo que estamos generando perdedores. Educamos a nuestros hijos para que pierdan, ¿no? Aprendemos a deporte para que todos pierdan y uno gane. O sea, un pensamiento tan primitivo como era la aristocracia en su época, ¿no? O como era el faraón, que se decía que era el hijo de Dios. Entonces todo era en función de eso. Para ese momento era la razón y funcionaba. Así como Dios y el diablo y el bien y el mal para nuestros abuelos, bisabuelos funcionaban, la moral y todas esas cosas funcionaban. Hacía agua por todos lados, ¿no? Estaba sostenido por una dictadura, la aristocracia estaba sostenida por el ejército, la religión estaba sostenida por la moralidad y era un puto desastre, ¿no? Entonces llegó el tiempo de evolucionar esta comprensión, ¿no? De todo sucede por alguna razón. Hay que descubrir esa alguna razón, pero actualizadamente, abriendo esto, porque esto es lo que da la respuesta. No es una casualidad que frente a cualquier desarrollo científico en todo el planeta llegan siempre, unos más rápido, otros más lentos, llegan a las mismas fórmulas. No es una casualidad, porque se supone que podría ser que, no sé, que en Inglaterra dieron una fórmula y resulta que en China descubrieron otra fórmula que la contradice. No, todas las fórmulas terminan siendo la misma fórmula en distintos tiempos, pero la realidad es una sola, no es muchas, es una. Entonces eso es lo que viene. Tenemos que abrir nuestra conciencia, nuestro entendimiento para encontrar las nuevas razones de la existencia. Bueno, amigos, esto es larguísimo y es apasionante. Yo no sé, estoy en eso, estoy descubriendo las razones, ¿no? Estoy súper agradecido porque creo que no es tiempo para perder peleándonos y echándonos las culpas, porque como dicen los maestros, el tiempo del cielo es urgente. Vemos la ecología y hay que asumir de que se está yendo todo al carajo, que el calentamiento global está muy complicado. Por eso los que verdaderamente tienen medios se están queriendo ir a Marte, pero esa no es la solución. La solución es cambiar el entendimiento. Si cambiamos el entendimiento, nos ordenamos automáticamente y se resuelven esos dramas tan catastróficos. ¿Por qué la gente dice que nos vamos a Marte? Porque los científicos desde hace 100 años vienen avisando del calentamiento global. Y no cambiamos, pasaron 100 años y no cambiamos. Y te lo demuestran, se juntan los científicos y te dicen, esto se está yendo a la mierda, hay que cambiar ya, y no cambiamos. ¿Por qué no cambiamos? Porque nuestro GPS es medieval. Y desde ese punto medieval en el que vos te crees que sos la corona de la creación, vas a seguir adueñándote de la tierra, sometiéndote a los animales y haciendo lo del conquistador, el dominador, uno sobre otro. Eso es lo que mucha gente dice, eso no va a cambiar. Eso sí va a cambiar. Está cambiando y es por ahí que tiene que ir la reflexión, a decir, tenemos que cambiar, pero cambiar no es de afuera, el afuera se cambia solo cuando el clic está dentro, es como la actualización de un programa, si vos lo actualizás automáticamente, el programa hace que funcione las cosas, y esto es así, hay que actualizar la conciencia. Bueno amigos, compartir es el tesoro.